Buenas tardes, en el inmenso amor de Jesucristo para todos ustedes, estimados amigos del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, nos encontramos en el módulo 6, las neurociencias o neurociencias, que al igual que la matemática se puede hablar en plural o en singular, como las grandes ciencias que convergen en ellas. Es así como hemos llegado a un punto sumamente delicado e importante. Es un punto muy neurálgico, no porque se trate de neuronas, sino porque es un punto que hasta ahora era exclusivamente conocido por los médicos, por los neurólogos, los especialistas en ello. Se trata de las neuronas y los neurotransmisores. Nosotros ya hemos paseado por el origen y las concepciones de las neurociencias, pero nos hemos ido a las partes del cerebro, hemos definido cada uno de ellos y hemos pasado por el cerebro emocional y social y su aprendizaje. Luego nos regresamos al área de Broca y el área de Wernicke y clarificamos algunos asuntos importantes sobre el lenguaje, la enseñanza, el aprendizaje, cómo aprovechar todos estos conocimientos. Ahora, en la parte de las neuronas, nos vamos a buscar su definición, tipología, las características de las neuronas y los neurotransmisores. Para ello nosotros contamos con un material, una antología del doctor Rigoberto Pupo, y 2 videos, pero todo esto está enmarañadamente construido, tal como son las neuronas. ¿Y por qué? Bueno, porque cada vez que vamos a alguna definición o clasificación, nos conseguimos que dentro de ellas hay otras terminologías que queremos hacer lo más claro posible. Porque nuestra idea no es construir este video, esta presentación, para que médicos especialistas puedan trabajar con ellos, porque este es un tema del día a día de ellos. Es para que, en el nombre de Jesucristo, cuando cualquier docente le mire desde la sencillez de la explicación, pueda entender qué hacen las neuronas, cuáles son sus características, cuáles son los neurotransmisores, y cómo nosotros hemos llegado a ser lo que somos, de acuerdo a la esencia, creación divina de Dios, por supuesto, en nuestro cerebro, y cómo Él se contacta con todos los órganos y cómo desde su uso de energía grandemente, usando 1/4% de la sangre de todo el cuerpo, cuando apenas pesa el 2% de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ello en el nombre de Dios, pidiéndole a ustedes paciencia y el don de discernimiento para ello. Nosotros estamos hablando de la narrativa de 126 láminas cuidadosamente seleccionadas, tratando que la armonía de la imagen pueda ilustrar en un aspecto visual sumamente importante, que les conquiste y despierte ese Sara para poder entender. Por eso voy a pasearme por los rizomas, comenzando por las partes de la neurona y sus funciones, luego los tipos de neuronas, características y funciones, después los tipos de neurotransmisores, sus funciones y clasificación, luego algunas conclusiones de apertura y las referencias bibliográficas y la dedicatoria siempre para Dios amado. ¿Qué son las neuronas, partes y funciones? Este dibujo muy hermoso que tiene al final un pequeño dibujo de comunicación entre dos seres de manera energética no debe parecernos extraño, porque va a estar dividiendo en apariencia cada una de las partes que vamos a estar estudiando. Pero no debe parecernos extraño que 2 seres humanos se comuniquen a través del pensamiento y la energía. ¿Y por qué? Porque somos energía y el cerebro está supeditado al espíritu. Como está supeditado al espíritu, podemos tener conexiones simplemente con mirarnos. Vamos a ello y a tratar de comprenderlo. Bien, una neurona, del griego neurón, que significa cuerda, nervio, es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función
principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de una membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción en ellas mediante conexiones llamadas sinapsis o con otros tipos de células como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Las neuronas se asemejan a otras células, entre otras, en que tienen una membrana que las rodea. Contienen genes, citoplasma, mitocondrias y desencadenan procesos celulares esenciales para sintetizar proteínas y producir energía. Pero a diferencia de otras células, las neuronas poseen dendritas y axones que se comunican entre sí por procesos electroquímicos y establecen sinapsis y contienen neurotransmisores. Las diferentes clases de neuronas son una gran diversidad y son estudios desde el mismo tiempo. Se comienza haciendo estudios sobre el cerebro. El cuerpo humano está compuesto, de lo que se sepa hasta ahora, por 37 billones de células. Gran parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, que de hecho son las que más abundan en nuestro cerebro y que curiosamente tendremos a olvidar por el resto de la diversidad que corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil millones de neuronas, donde las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso. Es decir, que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona, sino que en el sistema nervioso hay tantas cosas por hacer y el funcionamiento de los sistemas partes del cerebro es tan complejo que estas células nerviosas también tienen que adaptarse a una multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, especializándose y dividiéndose en diferentes tipos de neuronas. Pero antes de ponernos a explorar la diversidad de clases de neuronas, veamos qué es aquello que tienen en común. Es decir, vamos a ver en dibujos cómo es su estructura básica, que aparentemente es un poco inocente en tanto lo básico de que corresponde. La forma básica de una neurona y su estructura está compuesta por un axón alargado, pequeño, luego viene una especie de vaina de mielina, al final hay unos axones terminales, hay un cuerpo de la neurona donde dentro de ese cuerpo hay un núcleo y hay unas dendritas que aspecto parecido al alambre eléctrico, en una especie de sinapsis haciendo electricidad, ellas se conectan con otras. Hemos colocado el dibujo de forma horizontal para observarlo mejor y ahora vamos a particionar cada una de sus partes para verlo un poco más de cerca. Ese soma en el cual hay un llamado pericardión es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Aquí lo vemos en una vista de uno de los microscopios más avanzados, donde vemos esta neurona desde cerca y la vemos su núcleo y vemos esta parte con las dendritas y estamos viendo ahí la vaina de mielina, la mitocondria, la membrana, estamos observando las dendritas, vemos el lisosoma y el aparato de Golgi. Quiero decirle que a pesar de que se sospechaba la existencia de ellos, pues en esas partes eso no se conocía hasta tanto avanzaron los cálculos, la matemática y la convergencia en las tecnologías para crear microscopios de alta avanzada densidad para poder conocer todo ello. Y que la mayoría de los nombres se atribuyen a los nombres de los científicos creadores, de los que lo descubrieron, aunque no fueron los primeros que lo observaron. Hay que tener cuidado. En las dendritas, que son prolongaciones que proceden del soma, parecen ramas o puntas, como les dije, se parecen como a cables eléctricos.
que reciben información y proceden de otras células. No hay una parte tan perfectamente balanceada y tan perfectamente modificada como las partes de las neuronas, que dicen exactamente qué le corresponde hacer a cada quien, y que ellas no descansan en tanto. Es una continuidad muy compleja de la creación de nuestro universo. Creo que debe bajarnos un poco a la humildad de aceptar nuestra finitud y de quién nos creó. Indudablemente un ser que no es hombre, indudablemente que una materia perfecta, una entidad magnífica, un ser comienzo y fin de la humanidad como es nuestro Dios amado. Y aceptarlo significa aceptar que hay muchas de nuestras funcionalidades que no vamos a llegar a conocer porque le corresponden a la omnisciencia de nuestro Creador. Sin embargo, Él ha dado suficiente sabiduría y poder para que muchos científicos hoy en día puedan aportar a la humanidad. La ciencia es de Dios. Cuando aceptamos a Dios, no estamos dejando la ciencia, estamos aceptando a Dios para hacer una ciencia cada vez más ejemplar y más sabia. Esta fotografía de la neurona me gusta muchísimo. Es una fotografía tridimensional que se ve como mediante el axón se va conectando a un núcleo y pareciera que se dan ciertas señales y comienzan las dendritas a emitir su proceso de sinapsis. Es un dibujo muy hermoso. En el axón, que es esta estructura alargada que parte del soma, su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia la neurona. Pero no solo la neurona, puede ser un músculo, una glándula del cuerpo. Los axones pueden estar cubiertos de mielina, que es una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. No se olviden que por alguna razón el cerebro ocupa la cuarta parte de la sangre, ¿no? Y de todo lo que va necesitando y los nutrientes para ejercer todas estas funciones. Esta es otra fotografía donde el núcleo se ve más claro, las dendritas, el axón, y hay una vaina de mielina y esos botones terminales que también hacen procesos de sinapsis. Esta estructura general de la neurona, donde se localiza la sustancia de Niels, donde hay un cuerpo soma, pero también se observa algo que no habíamos hablado, que era el cono axónico, donde hay nodos de Ranvier, y esa vaina de mielina nos lleva a, finalmente, en una prolongación, a botones sinápticos. Aquí tenemos un dibujo que me gusta mucho, que ha publicado Bertrand y Anthony Trevor en su libro de farmacología básica, que ha producido la Mark. Es un dibujo que está tomándole foto a una neurona con todas sus partes y cómo ella se entrelaza con algunos astrocitos en un proceso de sinapsis con muchísimas otras neuronas. O sea que nosotros pudiéramos pensar que ellas se conectan solamente por la parte donde está el núcleo, pero es que ellas tienen muchas terminaciones en forma de dendrita donde ellas pueden hacer sinapsis. Y en las etapas de formación de las neuronas, nosotros, y esto es un tema ético a atender, porque alguien puede decir, bueno, pero es que un niño que está en recién formación, se ha unido el óvulo y el espermatozoide, no está terminado, está apenas en una arborización de su construcción, ¿no? Cuando conocemos del mismo modo que el cuerpo humano, las células nerviosas se forman, atención, para los que creen que pueden disponer de la vida a su antojo, se forman desde el momento de la gestación del óvulo cigoto con la unión del espermatozoide y del óvulo. Es un proceso de madurez del ser humano que se manifiesta en dos instancias. Un proceso progresivo, este es el primer proceso, y se da mediante la proliferación celular, el aumento de cantidades de neuronas, la arborización dendrítica, donde las células nerviosas aumentan el número de vías de ramificaciones, y la mielinización, pero también un proceso progresivo. Luego de este proceso se presenta una etapa denominada apoptosis o muerte neuronal, donde muchas de las dendritas se mueren,
tras no haber hecho sinapsis con otras neuronas. Nótese entonces cómo desde la misma unión del espermatozoide y del óvulo, en ese huevo cigoto, se comienzan a formar todas las células nerviosas. Es un ser humano en una potencial grandemente, solo que está allí encubierto, protegido en una placenta para adquirir su madurez necesaria para poder salir al mundo. Entre los tipos de neuronas, características y funciones, aquí nos vamos a meter en un entramado de alto nivel, porque ellas tienen sus clasificaciones por varias razones, entre ellas por sus funciones, por su forma, por su función. Pero dentro de ellos hay varios términos que debemos atender y vamos a ir a ellos con calma e intentando ver que estamos en un estudio delicado en la cual estamos revisando solo lo básico. Las neuronas se clasifican según la transmisión del impulso nervioso, pero también de acuerdo a su función, o a la dirección del impulso nervioso, o al tipo de sinapsis, pero también según el neurotransmisor. Todavía no sabemos qué es un neurotransmisor, pero también de acuerdo a su morfología externa, su forma. Y hay otros tipos de neuronas que atender. Vamos a ir a ello. Según la transmisión del impulso nervioso, nos conseguimos con la neurona presináptica y la postsináptica. Es decir, una que está antes del proceso de la sinapsis y una que está después. Según la transmisión del impulso nervioso, y aquí vemos cuál es la neurona presináptica y la postsináptica, allí nos conseguimos con la basílica sináptica, con el botón dendrítico, pero también nos conseguimos con un espacio sináptico y con los receptores de transmisor. Esa neurona presináptica, que no es una sola, pero que estoy dando su definición, si es una sinapsis química, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que se une a los receptores de la membrana postsináptica y se producirán cambios eléctricos en el potencial de la membrana de la neurona receptora. En el caso de la postsináptica, si la suma de todos estos cambios eléctricos, sumación especial y temporal, supera el umbral de la excitación de esa neurona postsináptica, se desencadenará un potencial de acción en su axón, que se prolongará a lo largo de él hasta llegar a los botones terminales, donde provocará de nuevo la liberación de un neurotransmisor. Así, la neurona postsináptica se convierte en presináptica, enviando información a otras neuronas que serán, en todo caso, neuronas postsinápticas. Dense cuenta que les había dicho que las neuronas no terminan de hacer una función cuando cumplen una, entonces mientras una es presináptica se hace el periodo de la sináptica, ella se vuelve ahora postsináptica y así la que era postsináptica ahora va a anteceder el proceso y así se van intercambiando roles. En esa dirección del impulso nervioso, aquí ustedes están viendo cómo es la neurona presináptica, cómo es la neurona postsináptica y el momento en que ocurre la sinapsis. Y según su función hay neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. En el caso de esas funciones, las sensoriales llevan impulso nervioso desde un receptor al sistema nervioso central, que ustedes saben que por todos lados se abrevia SCN, ¿no? Y que tienen dendritas largas y acciones cortas, mientras que las neuronas motoras llevan impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a un efector músculo o glándula que tiene dendritas cortas y acciones largas, mientras que las interneuronas se encuentran completamente dentro del sistema nervioso. Ellas no salen del sistema nervioso y proveen un vínculo dentro del sistema nervioso entre las neuronas sensoriales y las motoras. Tienen dendritas cortas y acciones cortas, pero también pueden ser largos. Y aquí podemos ver las neuronas sensoriales, las motoneuronas, que es cómo se adhieren a un músculo, y las interneuronas locales. Esas motoneuronas desde luego darán orden al músculo segundos antes que ocurra el movimiento, por ejemplo, del músculo. Y según la dirección del impulso nervioso, habrá neuronas aferentes y neuronas eferentes. No vamos a confundir los nombres. Aferentes y eferentes. Ya vamos a ver por qué se llaman. En las vías aferentes y eferentes hacen pensar en un funcionamiento jerarquizado del sistema nervioso,
Mientras que unos grupos neuronales informan lo que pasa en el resto del cuerpo y transmiten orden para poner en práctica planes, estrategias y protocolos de actuación, otros realizan la toma de decisiones y dan las órdenes que cumplirán. Sin embargo, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso no es tan simple como se puede intuir en esta visión tan esquemática que estamos hablando de viajes de información. Lo primero es que las neuronas aferentes y eferentes no se limitan a transmitir información de manera pasiva, sino que también hacen que se transforme lo que llega a la médula espinal y a las glándulas y los músculos es una ráfaga de datos cuya forma depende de buena parte de cómo se han encontrado todas y cada una de las neuronas por las que se ha viajado. Estas neuronas aferentes o eferentes también se llaman peones por su funcionalidad comparándolo con las piezas del ajedrez. El segundo motivo es que si bien es cierto que la toma de decisiones depende más del cerebro que de las redes neuronales del sistema nervioso periférico, no está claro quién manda sobre quién, porque todas ocupan un lugar en un ciclo de datos. A fin de cuentas, las neuronas aferentes mandan una información al encéfalo sin la cual no se pueden iniciar planes de acción y el modo en que las vías aferentes transmitan la información tendrá un impacto sobre el cuerpo y el entorno que luego afectarán a las neuronas aferentes y por tanto al cerebro. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de guardar una caja de galletas para no caer en la tentación de picar entre horas. Una modificación del entorno hace que luego pensemos y sintamos de manera distinta como lo que haríamos con la caja de galletas a la vista, Este es más o menos un ejemplo. Aquí vemos en la figura cómo es el nervio aferente y el eferente, cómo es la piel, músculo y la médula espinal, en la cual esos procesos que son paralelos, que ocurren al mismo tiempo, se producen entre el nervio aferente y el nervio eferente. Pero según el tipo de sinapsis, hay neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias, pero también están las moduladoras. Pero quise, antes de definirla, afianzarnos un poco más en el concepto de la sinapsis. Porque si hay una función esencial que es común en todas las neuronas, es que todas colaboran en un proceso de sinapsis. Neuronas sin sinapsis y sinapsis sin neuronas no existe. Ese término sinapsis, que significa conexión, fue introducido por Charles Eddington en 1897 y había sido descrito por Ramón y Cajal y las visualizó el microscopio óptico por primera vez. La sinapsis en realidad se trata de un pequeño espacio que separa las neuronas y consta de una terminación presináptica que contiene los neurotransmisores, las mitocondrias y otros orgánulos celulares y una transmisión sináptica que contiene receptores y neurotransmisores, una hendidura sináptica o espacio entre las terminaciones presinápticas y las postsinápticas. Para que se produzca la comunicación entre las neuronas, un impulso eléctrico debe viajar por un axón hasta la terminal sináptica. En general, la sinapsis solo pueden pasar la información en un solo sentido y por ello en cualquier sinapsis hay una neurona presináptica y una neurona postsináptica. El espacio que queda entre las dos neuronas se llama espacio sináptico, como lo vimos anteriormente en la figura. Es de decirle que la información que estoy revisando acá ha sido tomada de algunas páginas que están en la referencia y que también en algunas láminas se ha colocado para respetar, por supuesto, como debe ser el derecho de autor. El cerebro humano tiene una astronómica cifra de sinapsis y lo quiero decir porque es absolutamente hermoso esta cifra que habla de la creación magnífica de Dios, de esa omnisciencia que jamás podremos nosotros tener. Nosotros tenemos una indivisibilidad con el cosmos y le voy a decir por qué. Porque es que hay más sinapsis en nuestro encéfalo que estrellas en la Vía Láctea. El cerebro humano contiene alrededor de 10.000 millones de neuronas o células nerviosas y muchas más neuroglias o células gliales que sirven para apoyar y proteger a las neuronas.
Cada neurona puede estar conectada hasta con 10.000 neuronas, transmitiéndose señales entre sí a través de 1.000 billones de conexiones sinápticas, lo que equivale, según algunas estimaciones, a una computadora con un procesador de 1.000.000.000 de bits por segundo. Imagínense ustedes la unidad de RAM posible. Se cree que la capacidad de memoria del cerebro humano varía entre 1 a 1.000 terabytes. Y es que esa convergencia y divergencia de las conexiones neurales son un principio básico de la organización del cerebro. Por ejemplo, la divergencia permite que la información recogida por un único receptor sensorial se distribuya en muchas áreas del cerebro, y la convergencia permite que las neuronas que se encargan de contraer la musculatura reciban la suma de la información de muchas neuronas. Estamos hablando de divergencia sináptica cuando la información de un axón se transmite a muchas neuronas postsinápticas y de este modo se amplifica la información. Pero también estamos hablando de convergencia sináptica, cuando varios botones terminales hacen sinapsis sobre una misma neurona y estas informaciones convergentes se integran en una sola respuesta postsináptica. Aquí tenemos el proceso de divergencia y el proceso de convergencia. En ese proceso de divergencia es muy importante ver cómo una lleva a cada una de dos, y aquí en la convergencia cómo uno lleva ahora a dos. Es el proceso reverso del asunto. Y en ese tipo de sinapsis, según el contacto, entonces están la sinapsis axomática, la sinapsis axodendrítica y la sinapsis axoaxónica. Allí hay ramas principales, espina dendrítica y la dendrítica, y vemos cómo es el proceso. Entonces ahora sí podemos ir a hablar de las sinapsis axomáticas, que tienen un axón y que hacen sinapsis sobre el soma de la neurona postsináptica frecuentemente, que son inhibidoras. Pero en el caso de las axodendríticas, en este caso hay un axón que hace una sinapsis sobre una dendrita postsináptica, y la sináptica se puede dar en una rama principal de la dendrita o de zonas especialistas en entrada, donde las espinas dendríticas frecuentemente son excitadoras y no inhibidoras como las anteriores. En el caso de las sinapsis axoaxoénicas, ese axón hace sinapsis sobre otro axón postsináptico y suelen ser moduladoras de la cantidad de neurotransmisor que liberará el axón postsináptico sobre una tercera neurona. Entonces, los tipos de sinapsis, de acuerdo a la forma de transmisión de la información, representan la sinapsis eléctrica, una pequeña fracción del total de la sinapsis. En esa sinapsis las membranas de las dos células se tocan y comparten proteínas. Esto permite que el potencial de acción pase directamente de una membrana siguiente a otra y que se encuentran, por ejemplo, abundantemente en el corazón y el ojo. Pero las sinapsis químicas son las más frecuentes. Esa transmisión sináptica está intercedida por la liberación de las sustancias químicas por parte de una neurona, que va hacia la otra como sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esa sinapsis la mostramos en este dibujo muy hermoso, donde se habla de uniones interneuronales cargadas de transmitir las señales nerviosas entre una neurona y otra. Entonces la sinapsis eléctrica sabemos que la conseguimos mucho en el corazón, ¿no?, donde hay uniones, hendiduras y canales iónicos terminales axionáticos, y en la química que conseguimos vesículas sinápticas con las moléculas de los neurotransmisores. Vemos este dibujo muy hermoso que bien vale la pena mirarlo en detalle, y que son gracias a los microscopios de alto nivel de avanzada, ¿no? Y entre los tipos de sinapsis, pero ahora según los efectos postsinápticos, vea que todavía no hemos visto las neuronas de acuerdo a la sinapsis, porque nos metimos en el tema de sinapsis primeramente. Entonces, según los tipos de sinapsis, según los efectos postsinápticos, son las sinapsis excitadoras, donde estas sinapsis tienen neuroreceptores que son canales de sodio, y cuando los canales se abren, los iones positivos fluyen hacia adentro, causando una despolarización local y haciendo que un potencial de acción sea más probable. Los neurotransmisores son, por ejemplo, la acetilcolina, el glutamato o el asparato, y las sinapsis inhibidoras tienen sinapsis como
receptores que son canales de cloruro y que cuando los canales se abren, los iones negativos fluyen provocando una hiperpolarización local y haciendo entonces que el impulso de una neurona pueda inhibir al impulso de la siguiente. Estos neurotransmisores típicos o glicemia o GABA van a aparecer más adelante en los análisis que estamos haciendo. Y aquí tenemos dos dibujos maravillosos de la sinapsis excitadora y de la inhibidora. Y vean cómo de acuerdo con el color podemos diferenciar una de otra. Maravilloso conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Ahora, de acuerdo a los tipos de sinapsis y según el tipo de células involucradas, entonces tenemos neurona a neurona, que tanto la célula presináptica como la postsináptica son neuronas y son la sinapsis del sistema nervioso central, pero habrá neurona célula muscular, también conocida como unión neuromuscular, que es una célula muscular postsináptica que está inervada por una motoneurona, que es una célula presináptica. Pero también tenemos ese tipo de sinapsis de neurona célula secretora, que es la célula presináptica con una neurona que es secreta, que no se conoce, que está en una sustancia, como por ejemplo las hormonas, y que sería la inervación de las células de médula suprarrenal y provocaría la liberación de adrenalina en el torrente sanguíneo. Y allí vemos ese proceso del núcleo y dendritas de la neurona 1, de la sinapsis con el neurotransmisor y la vesícula sináptica y de la neurona 2. Vean cómo esos procesos se pueden revertir y cómo aparecen esos espacios sinápticos donde aparecen entonces los receptores de los neurotransmisores. Aquí también lo podemos ver, pero en una parte micro con microscopios más avanzados, con celulares jamás, aunque pudiera inventarse uno con microscopios, donde aparece el proceso de la mitocondria, la unión neuromuscular, el axón, y podemos entonces ver la vesícula sináptica y todo este proceso de la fibra muscular. Pero también tenemos este dibujo donde aparece el torrente sanguíneo y los órganos diana que podemos ver y extraer en preconfiguración más avanzada para ver cómo funciona. Y ahora sí, según el tipo de sinapsis, entonces comienzan las neuronas excitadoras. Ya sabemos qué es la sinapsis, cómo se clasifica. Y entonces las neuronas excitadoras son aquellas que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria. Es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Y aquí vemos una foto, fue la foto que conseguí más avanzada para el respecto, y vemos cómo se diferencian con los colores en el núcleo, pero es una diferencia que se hace en el modo de mostrarlo, a modo didáctico. Y según el tipo de sinapsis también están las neuronas inhibidoras, que son aquellas que el resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibidora, es decir, que produce la posibilidad de producir un potencial de acción. Y aquí tenemos uno de los dibujos muy hermoso en cuanto a los colores que se pueden producir en las computadoras de alto nivel, en las señales que le da el microscopio para entonces identificarlas en su proceso. Y según el tipo de sinapsis también conseguimos las neuronas moduladoras, que son aquellos neurotransmisores que pueden desempeñar un papel de transmisión sináptica diferente al excitatorio, que no genera una señal transmisora, sino que regula. Estos neurotransmisores se conocen como neuromodulares y su función consiste en modular la respuesta a la célula del neurotransmisor principal. Se suelen establecer sinapsis axónicas y sus principales neurotransmisores son, por ejemplo, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Y aquí vemos una fotografía muy hermosa de ella, donde normalmente este es el color que se coloca en la computadora para la alerta de diferencia de una neurona con otra. Y según el neurotransmisor, entonces nosotros tenemos 8 tipos de neuronas, pero ahora mismo en el proceso didáctico que intento mostrar a ustedes de la manera más sencilla y elemental,
tenemos entonces ahora un problema, que es que no sabemos, a pesar de que lo hemos nombrado mucho, no hemos entrado en el tema del neurotransmisor. Entonces, antes de hablar de estos 8 tipos de neuronas, de acuerdo a su neurotransmisor, creo pertinente saber entonces qué es un neurotransmisor. Hasta allá ha llevado esta historia, doctor Pupo, en una pregunta que no era tan inocente, doctor, era una pregunta incisiva de alto nivel, cuando usted hablaba de las características de las neuronas y sus neurotransmisores. Y en esos neurotransmisores, entonces, ¿qué son los neurotransmisores? Indudablemente que son biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra, y las neuronas se encuentran unidas mediante una sinapsis, una unión intercelular que se encarga de la transmisión de la información entre una célula y otra mediante impulsos eléctricos. En la sinapsis, en la cual la neurona presináptica es la que se encarga de emitir la información y la neurona postsináptica se encarga de recibirla. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona hasta el punto de contacto, y cuando esto ocurre hay una sustancia química que se libera por las vesículas de las neuronas presinápticas que atraviesa el espacio sináptico, y ahí uno dice, con razón ese espacio existe, porque iba a ser ocupado por esa sustancia química que actúa cambiando el potencial de acción de la neurona postsináptica. Allí esos neurotransmisores entonces juegan un papel muy importante en el estado de ánimo, memoria, comportamiento y aprendizaje general de nosotros. Con todo lo planteado hasta ahora, podemos decir que los neurotransmisores cumplen un papel crucial en las funciones cognitivas y motoras. Adicionalmente, son la base de un adecuado funcionamiento del cerebro, que conocer e investigar sobre este tema nos abre las puertas para descubrir el mundo fascinante de nuestro organismo. Y siguiendo en saber para qué sirven los neurotransmisores, bueno, sus funciones son la de inhibir o excitar la actividad de una célula postsináptica, es decir, dependiendo del tipo de receptor, los neurotransmisores pueden potenciar, disminuir su funcionamiento, y es importante mencionar que el efecto que ejercen los neurotransmisores en las neuronas puede ser a corto plazo, pocos segundos, o a largo plazo durante meses e inclusive años. Las investigaciones que se realizan acerca de las funciones de los neurotransmisores son sumamente importantes, porque la importancia de los neurotransmisores reside en que gracias a ellos podemos conocer más acerca de varios de los procesos cognitivos superiores en los que están implicados, como por ejemplo la memoria, el pensamiento, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, entre otras. La lista de neurotransmisores conocidos ha ido aumentando desde los años 80, actualmente se han contabilizado más de 60, pero no es extraño, teniendo en cuenta la complejidad y versatilidad del cerebro, en el que se produce todo tipo de procesos mentales, desde la gestación de las emociones hasta la planificación y creación de estrategias, que no es extraño que podamos conseguir muchos más neurotransmisores. Y aquí tengo algunos tipos de neurotransmisores con su clasificación y su localización. Por ejemplo, la serotonina, que su clasificación es amina, se consigue en el sistema nervioso central, dopamina también, pero la endorfina se consigue en el péptito, se consigue también en el sistema nervioso central, en el tracto intestinal también, pero la adrenalina, que es un neurotransmisor, se consigue en el amina y está en el sistema nervioso central, y la noradrenalina es una amina también que está en el sistema nervioso central y en la división sináptica. El glutamato es un aminoácido y está en el sistema nervioso central. GABA es un aminoácido que está pero en el encéfalo, y la acetilcolina es un ester que está en sinapsis como músculos y glándulas y en el sistema nervioso central. Ya les dije que teníamos 80, le he dado solo los principales. Y vamos a definir cada uno de ellos, pues. La dopamina es uno de los tipos de neurotransmisores más populares y el que está relacionado directamente con la sensación de bienestar, placer y relajación. La dopamina se origina en una zona del cerebro en la que se conoce como sustancia negra y cumple con una función importante en el sistema musculoesquelético, al cual vamos de manera esencial con ese transmisor que se llama el transmisor de la felicidad. Otra función de ese transmisor es que produce en las neuronas un efecto despolarizador
y hace que exista una excelente comunicación entre ellas, que favorece aprendizaje, atención y memoria. Dense en cuenta, si la dopamina es el neurotransmisor de la felicidad, entonces si está en un nivel adecuado podemos tener aprendizaje, atención y memoria. ¿Será que nuestros estudiantes tienen un nivel de dopamina muy bajo cuando están muy infelices, donde no aprenden y no tienen niveles de atención adecuados? ¿Será entonces que el problema es químico de algún neurotransmisor? En el caso de la serotonina, este tipo de neurotransmisor también cumple una función como hormona. Se encuentra ubicado en las diferentes secciones del sistema nervioso central y su función principal es la de regular la actividad de los neurotransmisores. La serotonina está implicada directamente en diversos procesos como en la digestión y la regulación de los niveles de ansiedad y estrés, la regulación térmica corporal, el sueño, el apetito, el estado de ánimo, el deseo sexual. Hay mucho más información de ello en la serotonina en todas las redes, sería bueno revisarlo. Y también nos aparece como neurotransmisor la noradrenalina, que es un tipo de neurotransmisor que también es conocido como la hormona del estrés, que al igual que la serotonina cumple una doble función, neurotransmisor y hormona. La noradrenalina se encarga de activar el sistema nervioso simpático y se asocia con frecuencia cardíaca en procesos cargados de atención y generación a una respuesta. Y la adrenalina es un neurotransmisor que es sumamente similar a la noradrenalina, que se encuentra para desarrollar y darnos mecanismos de sobrevivencia. Se acelera y se aumenta cuando hay peligros reales, e incluso cuando se imaginan tales peligros. Y reacciones fisiológicas como la respiración y la presión arterial se producen con los altos niveles de adrenalina. El glutamato es principal neurotransmisor del sistema nervioso y está relacionado con el GABA. El GABA tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y de recuperación en los procesos mentales. GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, es un tipo de neurotransmisor que se encarga de detener o inhibir la acción de algunos neurotransmisores excitatorios, y el objetivo de hacerlo es evitar que tengamos ciertas reacciones de miedo y ansiedad exageradas y que solo nos producen malestar. Mientras que la acetilcolina es el primer neurotransmisor que se descubrió y se encuentra en distintas zonas del sistema nervioso central, en la sinapsis o glándulas y músculos, y se encarga de estimular los músculos y de activar las neuronas motoras y favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso de sueño y de vigilia. La histamina es el neurotransmisor encargado de regular los ciclos del sueño, de controlar los niveles de ansiedad y estrés, y también actúa como hormona en el sistema inmunatorio y sistema digestivo. Entonces está relacionado el sistema digestivo con los ciclos de sueño. Si hay una alteración en el sistema digestivo, puede haber una alteración en los ciclos de sueño. Y cuando alguna parte del cuerpo se infecta, la histamina provoca los síntomas inflamatorios como defensa o alerta, con la irritación en la piel, por ejemplo, los estornudos, la asma, las alergias. Y la quitacinina es uno de los neurotransmisores más importantes que se encarga del mantenimiento del sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la digestión, la respiración, y en definitiva se encarga de la regulación de todas aquellas funciones que no controlamos conscientemente y que son vitales para nuestra supervivencia. Y la glicina es un neurotransmisor que permite y hace posible la comunicación entre las neuronas y regula la conducción motora, y es un aminoácido que sintetiza proteínas y ayuda a crear y generar espacio y componentes de la célula. Como ustedes pueden ver, a manera de comentario, estamos adornando esta presentación con magníficas imágenes de la red de internet que fueron tomadas exclusivamente con motivos didácticos. Los pépticos o opioides son neurotransmisores que, además de tener un papel analgésico, reducen la sensación de dolor durante el procesamiento de sensaciones, del control del apetito y de funciones productivas, en la dependencia de fármacos y otros. Y el ATP es una molécula en todas las células de nuestro cuerpo que también se puede clasificar como neurotransmisor y que nos dan energía y nos producen entonces funciones similares a la del glutamato,
aunque no tienen tal relevancia como neurotransmisor, se clasifica como neurotransmisor. Y como ustedes pueden ver en esta clasificación de cómo se manejan estos neurotransmisores, nosotros entonces tenemos aminas, que son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, como por ejemplo el triptófano, que es un grupo que se encuentra en la neuroepinefrina, en la dopamina o la serotonina, pero también tenemos los aminoácidos, que a diferencia de los anteriores, son ejemplos de ellos el glutamato, el GABA, el apartado o glicina. Las purinas, en investigaciones recientes, se consiguen que como el ATP son también que actúan como mensajeros químicos. Los gases son el óxido nítrico, por ejemplo, que es el principal neurotransmisor del grupo de los gases. Y en los péptidos estos se amplían al encéfalo, pues ahí se consiguen, por ejemplo, en endorfinas, en dinorfinas y taquinininas. En el estrés conseguimos en este grupo al acetil. Y en el funcionamiento de los neurotransmisores, cómo funcionan los neurotransmisores, porque al igual que nos interesamos por la sinapsis, también queremos ver cómo funcionan estos neurotransmisores. Y en estos neurotransmisores no hay que olvidar que a pesar de que cada uno de los tipos de neurotransmisores puede estar asociado con ciertas funciones del sistema nervioso y por lo tanto ciertos efectos a nivel psicológico, no se trata de elementos con intenciones o objetivos de seguir en repercusiones de otro tipo, porque nosotros estamos en un momento didáctico donde nos estamos informando como docentes y en este nivel postdoctoral es insólito que si estudiamos las neurociencias que estudian al cerebro, es insólito que no conozcamos entonces cómo está formado y cómo funciona. De este modo, los neurotransmisores tienen los efectos que tienen porque nuestro organismo ha evolucionado para hacer de este intercambio de sustancias que nos ayudan a sobrevivir y al permitir la coordinación de diferentes. Por eso, cuando consumimos fármacos que emulan el funcionamiento de estos neurotransmisores, muchas veces tienen efectos secundarios, que incluso pueden ser todo lo contrario al efecto esperado, si se interactúan de manera anómala con la sustancia, donde el equilibrio que se mantiene en el funcionamiento de nuestro cerebro es algo frágil y los neurotransmisores no aprenden a adaptar su influencia en nosotros, que para cumplir con ello, es un proceso largo. Por eso esto quiere decir que debemos de tener una salud mental, una salud de nuestro cuidado de nuestro cerebro de óptimo merecimiento a tal órgano y a tal grandeza que Dios nos ha dado, porque nada de lo que podamos consumir, el cerebro lo. Y además, existen ciertas sustancias aditivas que son capaces de alterar el funcionamiento a medio y largo plazo y a sustituir neurotransmisores. Las personas adictas, entonces, el cerebro aprende a sustituir estas químicos, estas drogas que se ingieren y por lo tanto reducir el comportamiento de un ser humano a la existencia de neurotransmisores es caer en el error de ese reduccionismo excesivo en el cual se ha venido haciendo y que la medicina moderna ha cometido el error de poner a un cuerpo a depender de un químico que luego al final crea efectos adversos muy ejemplares y que son de ejemplar estudio, porque luego vemos que el ser humano cuando pudiera vivir sin ellos si se adaptara a un sistema de salud y de educación y según entonces el neurotransmisor, ahora sí podemos ver las 8 tipos de neuronas que estaban clasificadas de acuerdo al neurotransmisor. Y en ello comenzamos con las neuronas serotoninérgicas. Y son neuronas que utilizan la serotonina como neurotransmisor. Entonces la sede de los cuerpos celulares serotoninérgicos se halla en el núcleo del RAFE, localizado en la protuberancia y en el mesencéfalo. Y las neuronas dopaminérgicas, según el neurotransmisor, son células cerebrales que se encargan de producir dopamina y transmitirla hacia otras células del sistema nervioso, y en este caso
La degeneración de estas células cerebrales puede producir una gran variedad de afecciones y en este caso aparece, por ejemplo, la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson. En la actualidad, los conocimientos acerca de los mecanismos moleculares involucrados en la muerte de neuronas dopaminérgicas son escasos. No obstante, estas células del sistema nervioso central son objeto de estudio en una gran cantidad de investigaciones y por eso nosotros estamos viendo que la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson, desde el estudio químico, ha sido poco avanzado. Pese a que existen las drogas, pues es una enfermedad que hasta ahora ha sido declarada. Esas neuronas dopaminérgicas son entonces del sistema nervioso que van a transmitir una sustancia conocida como dopamina, como ya se dijo, y esa clasificación no responde a su morfología, sino que está de acuerdo al neurotransmisor que la libera, no importa la forma que tenga la neurona. Y según el neurotransmisor de la GABAérgica, tenemos entonces que ese ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, actúa como un mecanismo inhibidor en el que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios y está ampliamente distribuido en las neuronas del corte y del control motor, de la visión, de la ansiedad y de las funciones corticales. Ese GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor, transmite GABA y que es un tipo de neurotransmisor que no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual debe ser sintetizado por el cerebro y concretamente se genera a partir del glutamato. Aquí tenemos una figura muy conocida de ello, de una famosa universidad. Y las neuronas glutamatérgicas, tienen que ver con el glutamato como neurotransmisor excitatorio, que es el más importante en el sistema nervioso central y especialmente importante para la memoria, y de este modo estimular varios procesos mentales de importancia esencial. Las investigaciones afirman que este neurotransmisor presente en el 80 hasta el 90% de la sinapsis del cerebro. El glutamato es tan importante que está participando entre el 80 y 90% en la sinapsis de todo el cerebro. Pero el exceso de glutamato es tóxico para las neuronas y se relaciona con enfermedades como la epilepsia, el derrame cerebral o la enfermedad lateral amiotrófica. Y las neuronas colinérgicas, este tipo de neuronas desempeña su papel a partir de la acetilcolina, que es un neurotransmisor involucrado en el cerebro y en la activación de los músculos, así como los procesos automáticos llevados a cabo por el sistema nervioso central autónomo. Y las neuronas noradrenérgicas, que tiene que ver con la noradrenalina como neurotransmisor, es el de mayor importancia que explica el funcionamiento de las neuronas. Se trata de una catecolamina que, además de ser transmitida a través de los espacios sinápticos que hay entre las neuronas emisoras y receptoras, actúa como hormona que va fluyendo a través de la sangre. Es como la hormona del estrés. La neuropinefrina afecta partes del cerebro como la amígdala cerebral, desde la atención y las respuestas a que pueden ser controladas. Y las neuronas vasopresinérgicas la vasopresina es una sustancia muy importante en el funcionamiento de las células nerviosas, que tiene muchas funciones relacionadas con la homeostasis corporal y además como neurotransmisor de hormonas. Estas neuronas se encargan de transmitir vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia o la fidelidad. ¡Wow! Todo está justificado allí. Y las neuronas oxitocinérgicas, siendo la oxitocina la hormona del amor, desde la antigüedad el hombre ha utilizado el masaje corporal de tal manera que existan técnicas ancestrales de masaje en las culturas asiáticas. Y esas neurooxitocinérgicas, no olvidemos que esos masajes tánsicos o masajes de acuerdo a las culturas han sido inclusive usados para provocar orgasmos de alto nivel de placer, aun cuando no se está teniendo sexo, porque son provocadas esas neuronas oxitocinérgicas. Los caballeros deberían informarse mucho sobre eso, donde no solo
secretaban un séptico en el torrente sanguíneo, sino que liberaban en los terminales sinápticos de las neuronas una funcionalidad, un neurotransmisor, como la acetilcolina y la neuroprifina, entre otros, que llevan entonces a ejercer una función de placer específico en esos receptores. Y bueno, finalmente, según la morfología externa, es decir, la forma de la neurona, hay neuronas unipolares o pseudo-unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Se entienden por neuronas unipolares aquellas neuronas en las que el soma únicamente surge de una prolongación o neurita, la cual actúa como axón y a la vez dispondrá de dendritas en los cuales se transmite información. Este tipo de neurona puede ser la principal en animales invertebrados, pero también aparece en mayor medida en los vertebrados. Una neurona unipolar dispone únicamente de una neurita o prolongación que actúa como axón. Sin embargo, esta neurita suele dividirse en dos ramas y estaríamos allí entonces hablando de las neuronas pseudo-unipolares, una variante de neurona unipolar que tiene dos extremos y que funciona como axones. Y aquí tenemos todos esos tipos de neuronas en fotografías conjuntas, las unipolares, bipolares y las multipolares, cómo es su soma, cómo son sus dendritas y cómo funcionan de acuerdo a su forma. A esta forma, esta es la forma, es la parte morfológica para clasificar a las neuronas. Y estas neuronas bipolares, miren sus formas bastante avanzadas, está la neurona motora, está la cerda de Purkinje y la célula piramidal, que son neuronas multipolares, donde están formadas por cantidades de dendritas y axón y tienen una forma bastante particular. Y tenemos otra fotografía para comparar las bipolares, unipolares, multipolares y las piramidal. Aquí está la forma bastante específica y fácil de diferenciar. Y otro tipo de neuronas, porque no creen ustedes que habíamos terminado, decía para terminar aquella clasificación. Hay otros tipos de neuronas que no están metidas en ninguna clasificación, sin embargo son una de las más importantes. Neuronas espejo, piramidales, neuronas de Purkinje, neuronas retinianas, neuronas olfatorias y neuronas de cesta o canasta. En las neuronas espejo vemos que estas neuronas son células nerviosas de nuestro cerebro encargadas de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención y nos permiten sentir empatía e imitar a los demás, así como sentir y saber que alguien nos está mintiendo o engañando, ¿no? Son muy intuitivas estas neuronas espejo. Tengo entendido que ha sido difícil saber cómo funcionan y cómo ellas pueden lograr a discernir eso, y es porque no nos olvidemos que el rector, el que manda, el que ordena sobre nuestro cerebro es el espíritu. Entonces su funcionalidad puede venir de afuera, de la parte fuera de la parte física del cerebro. Y podemos interpretar las actitudes de los demás y así manejar una negociación adecuada. Yo creo que más o menos tengo un poco desarrollado eso de las neuronas espejo, y son consideradas como el transmisor de la imagen en un mundo externo al cerebro. Aquí lo está diciendo claramente el científico que lo define, un mundo externo al cerebro. Y las neuronas espejo se activan en un individuo para realizar determinada emoción, son consideradas como un componente esencial para comprender los sentimientos de los demás. Y hay que tener cuidado porque ellas deben de ser desarrolladas positivamente en el aula, aunque todavía no es el momento para explicar todos estos conocimientos a favor de la neuroeducación. Los estamos adelantando, que es importante estos estudios y ver cómo funcionan esas emociones, cómo las personas responden a ellas y la intencionalidad con ello. Por eso es que en esas neuronas espejo, que le he dedicado un poco más de tiempo que a las demás, debemos de tener cuidado de aprender a través de la imitación y de ponernos en el lugar del otro y entender diferentes situaciones. Incluso influyen en la toma de decisiones que van ligadas a la interpretación de la realidad, y sin las ventajas de las neuronas espejo, la vida y las relaciones de las personas se tornaría complicada, generando una ausencia de empatía entre las personas. Y las neuronas piramidales, que tienen formas de pirámide,
Ya vamos a ver de qué son de los diferentes tipos de neuronas presentes en nuestro sistema nervioso. Se trata de uno de los tipos de neurona multipolar más comunes, suponiendo alrededor de un 80% de las neuronas de la corteza. No en vano, dos de las capas de la corteza reciben el nombre de piramidal interna y externa y se encuentran entre algunas de las más relevantes del organismo. Las neuronas piramidales se encuentran en la medida de la corteza terrestre formando parte de esta y hallándose en 5 o 6 capas de la región cerebral. Concretamente pueden observarse en las capas granulosas y piramidal, también externas como internas. Y en las neuronas piramidales ejercen funciones, por ejemplo, de movimiento, el control del motor de las funciones en las que se ha asociado tradicionalmente las neuronas piramidales. Concretamente, estas neuronas están profundamente asociadas al control motor voluntario de los músculos. Y esas cogniciones y funciones ejecutivas en un papel excitatorio de las neuronas piramidales llevan una activación de procesos cognitivos de gran relevancia como las funciones ejecutivas o la cognición. Y en la emoción, la actividad de las neuronas piramidales en la corteza prefrontal se vinculan con la conexión de estas áreas con diferentes regiones multicorticales en las formas límbicas, por ejemplo en las amígdalas y el hipotálamo, y tienen un papel fundamental. Por ejemplo, en la memorización y la orientación especial son de grandes activaciones estas neuronas piramidales en el caso de los hipocampo. Y las neuronas de Purkinje son células que reciben ese nombre porque el anatomista, fisiólogo y botánico de origen checo Jan Evangelista Purkinje fue el descubridor, y son células de gran tamaño, se encuentran en todos los animales invertebrados y son de un tipo de neurona alérgica y constituyen unidades funcionales del cerebro. Y aunque se encuentran principalmente en la corteza cerebelosa, forman la capa de Purkinje entre la capa molecular y la capa granulosa, y también pueden encontrarse en el miocardio y en la parte muscular del corazón. Esas actividades en espigas simples de las Purkinje son actividades electrofisiológicas de espigas simples que oscilan entre 17 y 150 Hz. Esta actividad puede aparecer de manera espontánea en los momentos en los que las neuronas son activadas por las fibras y esas actividades de espigas complejas de las neuronas de Purkinje, en el caso de las espigas complejas que oscilan entre 1 y 3 Hz de potencia, esas espigas complejas se distinguen por poseer una espiga inicial de alta actitud como ráfagas de actividad eléctrica que originan la fabricación de fibras trepadoras nombradas anteriormente. Y las neuronas retinianas, ya estamos imaginándonos a qué se refieren, las asociamos entonces con la retina, y es un conjunto de neuronas receptivas que toman señales de las imágenes que capta la retina y las envía al cerebro, y entonces son un tipo de neuronas receptivas que toman señales de la retina de los ojos y parecieran destellos de luces artificiales muy hermosas que nos dicen entonces todo lo que el ojo puede visorar. Y en las neuronas olfatorias, miren este hermoso dibujo que nos ha regalado la ciencia gracias a los microscopios muy avanzados. Estas neuronas poseen sus dendritas entradas en el epitelio olfatorio, ¿no? Se comunican hasta la nariz para llevar información al cerebro y traer. Aquí las proteínas receptoras reciben la información de los olores, son neuronas que envían sus dendritas al epitelio. Miren que por allí también se pueden provocar ciertas emociones con el olor, ¿no? Que pueden llevarnos a emocionalidades convenientes dependiendo de lo que queremos lograr. Allí se hace una sinapsis con el bulbo olfatorio del cerebro, y sus axones o prolongaciones de salida no poseen mielina, sino que la sinapsis se realiza en el bulbo olfatorio del cerebro. Y las neuronas en cesta o canasta, porque tienen su forma las conseguimos en el hipocampo cerebro y poseen un gran árbol único dendrítico apical que contiene entonces un dendrítico apical que se ramifican en forma de cestas,
y se encuentran en el hipocampo o el cerebelo y nos ayudan a cuidar el sistema nervioso, a utilizar, en caso de usar drogas, nos dan algunas reacciones negativas que nos están diciendo que no convienen. Esa fórmula, esa maravillosa fórmula de las neuronas cestas o canastas se encuentran en el cerebro, en el inhibidor GABA y la melatonina, que es el estimulante del sueño. Y en las conclusiones en cierres, que para mí son aperturas, y aquí tengo un lema que dice que todo tiene consecuencia y se paga. Pues cuando estudié toda esta parte, la estudié someramente. Es lamentable que en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, es decir, antes de llegar a las universidades, no nos enseñen todo esto, que lo podemos ir profundizando después. Como dice Edgar Morán, si a nosotros no nos interesa conocer cómo funciona nuestro cuerpo, entonces ¿a quién le interesa? Entonces nosotros deberíamos de ir conociendo todas estas para ir de manera amorosa y de manera comprometida con nosotros mismos para saber cómo accionar ante determinada situación, y eso pudiera evitar y pudiera incitarnos a cuidarnos. En ello es importante entonces clarificar cómo podemos nosotros más adelante ver en el asunto de la neurociencia, cómo pudiéramos en el nombre de Dios entender todos estos resultados para llevarlos a cabo adecuadamente y utilizarlos para mejorar. Y en estas conclusiones, que son siempre conclusiones de apertura, puedo decir que a pesar del tiempo, más de 1 hora de grabación, para mí es muy emocionante revisar y repasar todos estos datos, todo lo que aquí se dice, que no es nada sencillo a la luz de una sola asignación, pero que entendemos que estamos a nivel postdoctoral y que en ese nivel tenemos que comportarnos como doctores acuciosos, inteligentes y astutos, para, con la sabiduría que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, poder hacerlo cada día de la mejor. Y en las referencias bibliográficas debo decir que todo lo que he dicho está citado acá, y que todos los autores, alguien que pueda revisar todo esto puede saber con toda certeza que todo está citado aquí, todo lo que he usado, y que está en esta referencia y en estas páginas web, que nos han ayudado mucho diferentes autores para el conocer de esta parte de las neuronas, y esperando, doctor Rigoberto Pupo, que sienta usted plenamente que he respondido en definición, tipología y característica del asunto de las neuronas y los transmisores que me llevaron a meternos en los procesos sinápticos y en las diferentes clasificaciones. Y gracias a Dios por tu inmenso amor, a ti Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre y para siempre y por siempre será mi más grande ejemplo de perseverancia.